Nosotros somos el grupo número 7. Vamos a estar hablando de la evaluación en el salón de clase, la asignación de las calificaciones y las pruebas estandarizadas. En esta unidad estaremos viendo qué son las evaluaciones, las pruebas y las calificaciones, y trataremos el tema de no tan solo enfocarnos en el impacto o el efecto que puede tener en el estudiante, sino también cómo podemos desarrollar prácticas efectivas de evaluación y calificación. Para hablar de evaluaciones es importante mencionar que ha evolucionado mucho el término y el método desde el siglo XX, ya que se utilizan y se han creado distintas maneras de evaluar el coeficiente intelectual. Durante la primera mitad del siglo XX, la admisión a la universidad era basada en calificaciones, pero también en ensayos y entrevistas. Por experiencia propia, sabemos que todo esto ha cambiado. Hoy en día tenemos las pruebas que se publican en la actualidad y que se denominan pruebas estandarizadas. Estas califican e interpretan y también utilizan un mismo límite de tiempo para todos, los que nos permite ser evaluados y evaluar de una manera más estándar. Se pueden utilizar distintos métodos para evaluar, como podemos utilizar exámenes, también podemos utilizar portafolios, podemos utilizar proyectos, podemos utilizar distintas evaluaciones de desempeño en el aula, también podemos utilizar la observación que nos permite ver las actitudes, los comportamientos, la conducta, el desarrollo de las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, y también de esta manera evaluamos. Hablar de evaluación es importante ver lo que es la medición. En la evaluación esto nos permite saber cuánto. La medición es una descripción numérica que nos permite saber las categorías o calificaciones. La medición nos indica cuánto, con qué frecuencia o qué también ha obtenido o ha hecho el trabajo el estudiante. También tenemos que ver, la evaluación es el proceso que utilizan los maestros para medir el proceso de aprendizaje que han obtenido los estudiantes. Es una herramienta que nos da información respecto a los conocimientos, las actitudes, aptitudes y conocimientos que tienen los estudiantes con relación a un tema determinado. El papel del maestro es fundamental en el proceso de evaluación, ya que éste debe determinar cuál método de evaluación va a utilizar, cuál se ajusta más a las necesidades de los estudiantes, y también es quien juega el papel fundamental en todo este proceso, ya que es quien formula la evaluación, es quien determina cuáles son los indicadores de logros con los que se va a evaluar a cada estudiante. Para hablar de los fundamentos de la evaluación tenemos que tener pendiente algunos conceptos importantes y algunos tipos de evaluaciones. Por ejemplo, tenemos la evaluación formativa, que son pruebas sin calificaciones que se utilizan antes o durante la instrucción como ayuda de la planeación y del diagnóstico. También tenemos la evaluación sumativa, que son estas pruebas que se aplican después de la instrucción y que se evalúa el aprovechamiento. Otros tipos de evaluaciones que podemos mencionar en los fundamentos de las evaluaciones es las evaluaciones referidas a normas, que son las que las puntuaciones se comparan con el desempeño promedio de otros, y también las evaluaciones referidas a criterios, donde las puntuaciones se comparan con los parámetros de desempeños ya establecidos. Buenos días, mi nombre es Yesenia Alessandra Moreno Morillo, pertenezco al grupo 7 de Psicología Educativa 2. Hoy le vamos a hablar de lo que es la validez y la confiabilidad de los instrumentos de evaluar el aprendizaje. Validez se refiere al grado de precisión con que un instrumento mide lo que pretende medir. No se trata de determinar si el instrumento es o no válido. La validez se refiere simplemente a los resultados por lo cual deben considerarse el uso que se hará de estos. Cuando se requiere determinar si un instrumento es válido, se requiere entonces información acerca de los criterios que han presidido su construcción y administración.
La confiabilidad se refiere al grado de exactitud con que se mide un determinado rasgo. La confiabilidad debe ser estable y objetiva, independientemente de quién utilice un programa o instrumento de evaluación. En el caso de la evaluación del aprendizaje, esta confiabilidad se refiere al esfuerzo de validar al esfuerzo de validar para asegurar la pertinencia y la permanencia tanto del procedimiento como de las estrategias y métodos utilizados para evaluar el aprendizaje. Validez del constructo es la adecuación de las inferencias hechas sobre las bases de observación o mediciones. ¿Qué juicio de valor se puede usar para definir que una prueba carece de confiabilidad? Cuando podemos decir que goza de validez, ¿es lo mismo confiabilidad y validez? Vamos a explorar qué son los criterios de confiabilidad para la construcción de instrumentos de evaluación y cómo lograr la confiabilidad y validez. Validez y confiabilidad para contextualizar. La confiabilidad es, en términos psicométricos, implica que el instrumento entrega resultados similares cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias y con las mismas personas. Es decir, que si yo medí cierto rasgo en 5 estudiantes y me dio por encima me dio un ejemplo 80. Cuando yo vuelvo y lo mida, debe de darme 80 por lo menos la máxima aproximación. La validez, por su parte, en términos psicométricos, se entiende de forma más exacta como la aplicación de una prueba que resulta ser adecuada al lugar donde se aplica. Esto quiere decir que si yo aplico una prueba a los estudiantes de medicina del primer semestre, no puedo aplicársela a niños del primer grado de primaria porque no fue hecha para ese grupo. Entonces esto le quita validez a la prueba, pero no deja de ser confiable. La validez es una interpretación de lo que se le dan al instrumento. La validez se relaciona más con el instrumento, la confiabilidad con los resultados. Por lo anterior, aunque estemos seguros que una prueba ha sido construida bajo los parámetros de confiabilidad y validez requeridos, siempre se debe tener en cuenta los factores que la pueden afectar. Hasta aquí mi parte. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Muy buenas noches, mi nombre es Floricelda Monrobel Santos. Mi tema es la evaluación en el aula la evaluación en el aula y examen. La evaluación dice que es importante, es necesaria porque muchos docentes desarrollan parcialmente sus propias instrucciones. El término evaluación en el aula se refiere a cualquier estrategia usada por los profesores
para recolectar información sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué es una evaluación? Dice que la evaluación es el proceso sistemático de documentación y es un proceso sistemático de documentación y usa informaciones empíricas para medir el conocimiento, actitudes y habilidades y creencias. Dice que el docente intenta mejorar el camino de los estudiantes hacia el aprendizaje. Tenemos la examinación, que puede ser usada para estimar la calidad de la instrucción, que significa que está orientada al producto, o sea que es lo que ya se recolecta al final de ese proceso que fue ya evaluado durante ese periodo de tiempo. Todo ese producto, ya al final se le hace un examen para sacar ese producto final. La evaluación es continua, proporciona cierre, mejora de calidad del aprendizaje, juzga la calidad individualizada, estándares, su calificación, con calificación o sin calificación, proporciona retroalimentación, muestra déficit orientada al proceso del producto. Dice que la evaluación es el proceso sistemático de documentar y usar información empírica. Voy a hablar de la evaluación auténtica en el salón de clase. La evaluación auténtica es el proceso que prueba destreza y capacidad, tal como en situaciones de la vida real. Si las pruebas determinan lo que los maestros realmente enseñan y lo que los estudiantes estudian, entonces el aprendizaje fue excelente. Evaluación del desempeño. Cualquier forma de evaluación en la cual los estudiantes deben realizar una actividad o producir algo para demostrar su aprendizaje. Rúbrica de calificación. Son reglas que se utilizan para determinar la capacidad del desempeño de un estudiante. Portafolio. Es colección de trabajo de un estudiante en cierta área donde se demuestra crecimiento, reflexión y aprovechamiento. Evaluación informal. Evaluación sin calificación formativa, que recopilan informaciones de diversas fuentes para ayudar a los profesores a tomar decisiones. Participación de los estudiantes en las evaluaciones. Una forma de vincular la enseñanza con la evaluación mientras se desarrolla el sentido de los alumnos. Para aprender consiste en hacer que participen en el proceso de evaluación. Buenas noches, mi nombre es Francisca Pérez, pertenezco al grupo 7 y estaré socializando con ustedes lo que son las pruebas estandarizadas. Bueno, como ya todos sabemos, las pruebas estandarizadas son aquellas que nos permiten identificar las fortalezas y las debilidades en un sistema educativo. Además, podemos decir también que las pruebas o exámenes estandarizados son los instrumentos de evaluación que miden las fortalezas y las debilidades
particulares de las fortalezas y las debilidades particulares de los alumnos. Destacan un grupo de población con necesidades de mejoras educativas, identifican factores que implican desempeño al estudiante y se observan cambios o progreso en el nivel educativo. Un ejemplo de esto podemos decir que un docente en un aula utiliza pruebas o evaluaciones al estudiante para poder identificar el desempeño que éste ha dado en sí. Ellos aplican lo que es un medio de evaluación para obtener lo que es un rendimiento un rendimiento de calificaciones. Existen varios tipos de pruebas estandarizadas en la cual tenemos lo que son las de aprovechamientos, la psicometría y la de conocimientos y habilidades. Las pruebas de conocimientos y habilidades son las que se usan más frecuentemente para lo que es el sistema educativo y profesional. Además que este tipo de pruebas son aquellas que miden lo que es el nivel de enseñanza de cada individuo. El instrumento de las pruebas que se utilizan para una parte de la población o la población se analizan estadísticamente los factores de un contexto, como son las zonas geográficas, en la cual podemos decir edades, géneros, las condiciones socioeconómicas de los participantes. Este tipo de pruebas se componen de reactivos que generalmente presentan un cuadernillo impreso o más bien un soporte digital. En todas aquellas partes podemos tener un objetivo principal y unos objetivos específicos para evaluar, en las cuales se integran preguntas y se miden los conocimientos, las habilidades y el comportamiento de las actitudes de otros. Por otro medio, las evaluaciones en estas evaluaciones se obtienen lo que son los panoramas acerca del nivel de calidad del sistema educativo o de la población de los participantes, y de esta forma se identifican el área y mejoran el resto que se preparan en las comunidades escolares al impulsar el desarrollo económico y académico de los estudiantes. Pruebas estandarizadas que se realizan alrededor del mundo son impulsadas a partir de los organismos nacionales e internacionales. Los principales niveles internacionales que podemos mencionar son los programas de evaluación del alumno, el estudio de la tendencia en matemáticas y ciencias, la evaluación de competencia del adulto, el tercer estudio regional comparativo y explicativo, y a nivel nacional se pueden identificar lo que son las pruebas del Plan Nacional para la evaluación de los aprendizajes en México o Saber en Colombia. No podemos dejar de tomar en cuenta que las pruebas o exámenes estandarizados buscan evaluar el beneficio del individuo como en un ente social, identificar las áreas que ésta debe de mejorar y establecer soluciones de eficiencia, además de incrementar la calidad de la enseñanza. Gracias, hasta aquí mi parte.